Bienvenidos a CAMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Bienvenidos. Vamos a ver el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Ok? Vamos a avanzar nuestras láminas. Desarrollo de competencias, el nombre del curso. Y mi nombre es Ángel Crobeto. Aquí estamos, en el tema número 6, la unidad número 6. Autoconciencia y habilidades de autorregulación. ¿Qué queremos lograr el día de hoy? Hay varios subtemas que vamos a desarrollar y me gustaría que podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo. A ver, nosotros al finalizar la sesión, el participante reconoce la complementariedad que existe entre la autoconciencia y la autorregulación para desarrollar relaciones interpersonales más efectivas. Recuerden que toda la temática de las competencias, el desarrollo de competencias, lo que buscan es el poder construir mejores relaciones. Y eso pasa en la medida que podamos construir una mejor relación primero con nosotros mismos. Si nosotros, como individuos, tenemos dificultades para poder aceptarnos, para poder reconocernos en nuestros defectos, en nuestras virtudes, en nuestras habilidades o fortalezas, va a ser más difícil reconocer el valor de otros. Va a ser mucho más complicado. Y en todo caso, si lo vas a hacer, vas a vincularte con los demás en una relación poco equitativa, ¿de acuerdo? Poco equitativa. Y hasta dependiente, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso hay una íntima relación entre el tomar conciencia de lo que sentimos, pensamos, actuamos, con la posibilidad de autorregularnos, con la posibilidad, no de negar emociones, ¿eh? Como vamos a ver más adelante, sino de autorregular nuestra manera de actuar y de comportarnos. Esto no es una aspiración que, que es reciente, no, es una aspiración que tiene ya muchos años de búsqueda de esta manera de conocernos nosotros mismos, ¿no? Partamos por este tema, por la inteligencia emocional. En primer lugar, es un tema que no ha sido descubierto por Daniel Goleman, por si acaso, ¿no? Ha habido otros investigadores, neurocientíficos que trabajaban el tema, ¿no? La relación entre mente y cerebro, ¿no? Cómo se construye el pensamiento en la mente y cómo tiene bases fisiológicas, ¿no? ¿Cuál respuesta hay ahí, ¿no? Entonces los neurocientíficos estudian esta respuesta en el cerebro humano. Pero estamos hablando de la tecnología actual, de las miradas actuales que hay, ¿no? Sin embargo, eso no es reciente, es realmente muy antiguo. Aristóteles, Ética Nicómaco, del siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando que de esa época los filósofos ya podrían entender o tratar de comprender estos procesos que forman nuestro carácter, ¿no? Y esta formación del carácter tiene que ver con la ética, ¿no? Con el ethos, con el quién soy, ¿no? Que- y, pero eso no viene de la Grecia antigua, sino desde mucho más atrás, ¿no? Del sedentarismo humano, en realidad, ¿no? Pero eso sí es un poco historia, eso ya es historia, ¿no? De la evolución humana. Sería interesante en un momento tocarlo, ¿no? Pero aquí no, en este momento no. Pero vayamos a plantear como punto de inicio esta frase que Aristóteles escribe en esta disertación, ¿no? Cualquiera puede enfadarse. Comencemos con eso, ¿no? En realidad, las emociones son parte de nuestro ser. El renegar, enfurecerse por algo, es natural, es normal. Es más, yo diría que es tu derecho a enfurecerte, ¿de acuerdo? Tu derecho. Pero él continúa, ¿no? Es sencillo, dice ahí, ¿no? Pero enfadarse, y ahí empieza a ser límites de esa expresión emocional, y que cuando tú empiezas a reconocer esos límites, vas tomando conciencia de lo que vas actuando. Enfadarse con la persona adecuada, ¿sí?
recuerda en un momento, ¿no? Sales del trabajo porque has discutido con tu jefe, discutido con tu compañero de trabajo, te encuentras con tu enamorado, tu novio, y él paga pato de tu enfurecimiento, de tu encono en ese momento. ¿De acuerdo? Cualquier cosita, puf, empiezas a reventar y a renegar. Tu enamorado dirá, pero yo qué culpa tengo, ¿no? O sea, y de manera empática tratar de entenderte, comprenderte hasta que te calmes. ¿Pero es justo para él? Pregúntate, ¿no? ¿Es la persona con la cual tienes que canalizar tu furia? ¿Es así? No, ¿verdad? En el grado exacto, también menciona Aristóteles, ¿no? El grado exacto. Es decir, la proporción con la cual vas a enfurecerte sobre algo, ¿no? Alguien tomó tu lapicero sin permiso. Tú ya quieres renunciar del trabajo, ¿no? Porque te parece una ofensa máxima eso. La proporcionalidad en relación a lo que ocurre es importante. Entonces, tomar conciencia de ello, creo que estoy exagerando un poco, dirías tú, ¿no? Creo que se me pasó la mano al decir o responder de esa manera. Ese es el grado exacto, ¿no? En el momento oportuno, hablar los temas en el momento en el cual se pueden hablar los temas. Tú te conoces, sabes cómo reaccionas ante el estímulo, ante la agresión. Si tú eres una persona temperamental, sanguínea, ¿de acuerdo? Tu sangre va, y voy a decir, a sentirte caliente el rostro, y eso no es una parodia, ¿no? Literalmente el cerebro este, tiene que oxigenarse y el flujo sanguíneo se eleva. Y el flujo sanguíneo se eleva, y al elevarse, pues, el rostro pues, se vuelve más colorado, no de tono blanco, ¿no? ¿Viste? Y por el propósito justo encima menciona Aristóteles. ¿Quieres conseguir con esto? ¿Estás peleando porque tu novio llegó tarde o quieres realmente terminar? ¿De acuerdo? Entonces, estos temas son importantes de tratar, ¿no? Y del modo correcto. Eso sí tiene que ver con habilidades sociales. Es justo reclamar lo que estás sintiendo, es justo reclamar la situación que tú consideras que es de falta de respeto, no es equitativa, etcétera, etcétera. Sí, es justo, ok. Pero la manera en que lo haces, la manera en que lo planteas, la manera en que lo preguntas, ¿de acuerdo? Hay preguntas que son como afirmación, ¿ok? Seguro no me vas a dar el permiso. Es muy diferente a decir, ¿me vas a dar el permiso que necesito en el trabajo? ¿Tengo permiso para esto otro? ¿De acuerdo? Desde esa época, el tomar conciencia de nuestro carácter ya era importante, ya es importante. Pero en la modernidad, en los estudios ya más modernos, actuales, ya se empieza a trabajar sobre el tema de la inteligencia emocional. Y estos son los componentes de ella, ¿de acuerdo? La empatía, las habilidades sociales, la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. La literatura que hay detrás y el libro más conocido es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, un poco la base de lo que explico tiene eso. Y es importante porque sus reflexiones, sus afirmaciones de Goleman se basa pues en estudios de la psiquiatría, de la neurociencia, de la conducta del individuo, la psicología. Entonces hay bases científicas ahí. Es importante que cuando tú quieras construir una propuesta de valor para tu organización, una propuesta de valor para tu cultura organizacional, para tu planeamiento estratégico de cómo vas a gestionar el talento humano. Pues estos temas te ayudan para ello. Esas propuestas no sean por algún gurú iluminado que cree que es lo correcto. Bueno, porque le funcionó en su empresa, pues le va a funcionar a todo el mundo. No pasa necesariamente por ahí, ¿no? Trata de mezclarlo también con evidencias, pues, ¿no? Esto de la inteligencia emocional es importante porque hay que entender primero algo. Las emociones son neutras, ¿de acuerdo? No hay emociones negativas o emociones positivas. Solo hay emociones. Las consecuencias de no saber discutir en el momento adecuado, con la persona adecuada, con el objetivo justo, etcétera, etcétera, como planteaba Aristóteles, eso sí puede ser negativo o positivo, malo o bueno, ¿de acuerdo? Pero las emociones en sí mismas no. Las emociones en sí mismas
pueden ser diversas y tienen diversas funcionalidades. Yo los invito a que vean esta película, es súper entretenida, creo que está pensada para adolescentes, pero también funciona para todos, ¿eh? Intensamente. El nombre es junto, intensamente todo junto, ¿no? Pero lo he separado a, a propósito, ¿no? Entonces, el desagrado, la primera de ellas, ¿de acuerdo? La importancia de entender que hay cosas que te desagradan, que te indignan, que te fastidian, que te incomodan, ¿de acuerdo? No, yo soy open mind, yo la paso todo por alto, yo no me hago bolas, no me hago ira, ¿para qué? Eso es perder el tiempo. Eso es tapar una olla bajo presión, una olla bajo presión, de repente va a estallar en un momento. ¿Sí? Acuérdate que esa olla bajo presión, ¿no? Cuando suena, ¿no? Pues igual, ¿no? Muy en el fondo, en ti, hay cosas evidentemente que no te agradan y hay que ser consciente de ellas, porque si no, tu umbral de tolerancia, el espacio que hay entre lo que tú vives y lo que aceptas de otros o de las circunstancias que te rodean, tiene un límite, pues lo llaman umbral, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si tú vives de esa manera, ¿sí? Olvidándote que el desagrado, el hastío, pues no es, no es una emoción y tú la catalogas de negativa, pues no vas a saber cuáles son los límites. Esa es la función de ella, ¿no? La ira, pero la ira me puede llevar a hacer cosas negativas. Sí, es posible si no la sabes manejar. Pero al desagradarte algo y al enfurecerte sobre algo, empieza el carácter para decir, eso no es justo y eso está mal. Te lo pongo de manera muy sencilla. Si estás por la calle y ves a una persona adulta maltratando a un niño, eso es desagradable, ¿de acuerdo? En cualquier contexto y en cualquier cultura. Ojo, en cualquier contexto, en cualquier cultura. Hay un nivel de tolerancia muy bajo al abuso al menor, a un pequeño. ¿Ok? Y eso te enfurece hasta el punto que tú puedes tener la fuerza suficiente como para decir, oiga, basta, o llamo a la policía en este momento. Enfurecido, ¿te cuenta? Pues la furia hace que tú digas, no, eso yo ya no lo tolero, ahora sí me da a escuchar. Volvamos a Aristóteles, del modo correcto, o sea, me va a escuchar, pero del modo correcto. ¿Cómo está? Buenos días, quiero hablar con usted. Jefe, por favor, quiero hablar con usted. Ya no hay furia contenida ahí, ¿no? Y un jefe empático se va a dar cuenta, ¿no? Y lo otro, pues la alegría, ¿no? No la felicidad, alegría. ¿De acuerdo? Que es un estado positivo que nos ayuda a ver mejor las cosas, ¿no? A dar más optimismo a la vida y darte cuenta que este optimismo mejora, pues, nuestros procesos bioquímicos en el cerebro que estimulan la creatividad, ¿de acuerdo? El miedo es un sistema de alerta, un sistema de alerta temprana, así le llaman, un sistema de alerta temprana que a veces se salta con garrocha tus procesos conscientes, y eso no lo digo yo, lo dice Goleman en su libro, ¿ok? Para actuar. Es sencillo ejemplo, no estás caminando por una calle, vas a cruzar una avenida, ¿no? Una pista, y estás de poco distraído, y al cruzar sientes el bocinazo de un carro que hace un chillido al momento de frenar. Si tú estás de costado, no vas a hacer, a ver, ¿me van a pisotear? ¿Me van a atropellar? No haces eso, por supuesto. Tú lo que haces es, ¡pum!, correr. Eso es lo que haces. Pues no es que tomas conciencia de todo lo que está ocurriendo. El sistema nervioso central reacciona por el miedo en este momento y sales del peligro. Después ya te sientas en la otra, paras en la otra serie y dices, oye, ¿qué pasó? Ah? Y ahí te das cuenta cómo el conductor al frente tuyo pasa, recordándote toda tu familia, seguro, ¿no? Porque cruzaste la calle con el celular en la mano, por ejemplo, ¿no? Miedo sí ayuda, pero todas estas emociones necesitan ser proporcionadas, niveladas. Y esa nivelación, esa proporcionalidad que le vas a dar, solo te lo da cuando estás tomando conciencia de lo que estás viviendo. Estás en el aquí y ahora, como diría Dan Millman, ¿no? ¿Sí? En su libro este del Camino del Guerrero. Y la tristeza, ¿sí? Vean la película, es realmente maravilloso cómo estas emociones tienen cierta connotación en cada contexto, ¿no? Voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Pero
los invito, ¿no? Cómo a veces necesitas un estadio de reflexión, de ensimismamiento, de pena, de nostalgia, para poder darte cuenta que has tenido cosas valiosas y que probablemente lo que estás viviendo también es valioso, pero no estás sabiendo, para la redundancia, valorar, ¿de acuerdo? Los valores pasan por valorar algo, ¿sí? La tristeza te pone en ese estadio de calma para decir, oye, sí, pues realmente sí, la amo, amo a mi esposa, amo a mi pareja, ¿no? Sí, este trabajo tiene sus dificultades, pero me hace sentir bien después, ¿no? Porque sé que estoy contribuyendo para el bien común, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues trabajo tanto, tengo buen dinero, pero mi familia no estoy valorando. Eso te hace poner nostálgico, triste, ¿no? Cuando la tienes cerca. Entonces, intensamente es un buen inicio para poder involucrarnos en esto, ¿no? El primer componente de la inteligencia emocional, la empatía. ¿Bien? Hay que diferenciar, ¿no? Empatía, simpatía, sincronía. Se han escuchado estos tres términos, ¿no? La simpatía, ¿no? El ser simpáticos a otros, ¿no? Tener algún tipo de carisma que hace que nos simpaticemos con otras personas más fáciles que con otras, ¿de acuerdo? Y eso es porque de alguna manera en el mundo buscamos, pues, acercarnos a nuestros semejantes. Y un semejante no es solamente, bueno, el semejante universal es que todos somos seres humanos, ciertamente, ¿no? Pero nos vamos a sentir cómodos cuando reconocemos en el otro a alguien nuestro grupo social, semejante, ¿de acuerdo? Te hace sentir más cómodo, inconscientemente, ¿ah? Inconscientemente. Y a partir de eso, cuando tú quieres expandir tus relaciones interpersonales, ¿ok? Ya tienes que incorporar elementos de multiculturalidad o interculturalidad, que eso ya es una cuestión antropológica. ¿Sí? Empatía en sí mismo, capacidad de identificación con las emociones de la otra persona. Así de sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo me sentiría en su situación? ¿Cómo yo me sentiría en su situación? Es esta pregunta. Bueno, eso es ponerse en los zapatos del otro, es cierto, ¿no? Pero no se trata solamente de entender lo que le está ocurriendo, sino de tratar de interpretar lo que está sintiendo. Ese es el proceso empático. Y eso es muy complejo, por supuesto, porque el otro dirá, pero el otro no habla. O sea, mi pareja no habla. Ya, ok, no habla, pero está gritando un montón de emociones. Porque la comunicación se da entre la comunicación verbal y no verbal. Y básicamente nos comunicamos de manera no verbal. ¿Sí? Básicamente nos comunicamos de manera verbal, casi el 95-97% de nuestra comunicación. Insisto, no lo digo yo, investigo un poco, y eso está ahí. ¿Sí? Y cuando tú eres observador, te fijas de los detalles, te vas a dar cuenta que realmente tu jefe, tu compañero de trabajo, tu pareja en ese momento, pues está enfurecida por algo, ¿no? Y tú al toque le preguntas, dime cómo te sientes, dime cómo te sientes. Bueno, porque a mí me han enseñado que hay que preguntar las cosas cuando uno tiene que preguntarlas. Volvamos a Aristóteles, ¿no? Era el momento, es el momento indicado para hablar del tema. La gente, ¿no? Tan antiguo el hombre, ¿no? Y podemos aprender mucho de él, ¿no? La otra pregunta que tienes que hacerte es esta, ¿no? ¿Cómo se sentiría la otra persona en mi situación? ¿De acuerdo? ¿Cómo se sentiría la otra persona en mi situación? ¿Ya? La otra persona es pragmática, utilitarista, distante con los demás, solitaria, un jefe absolutamente ceñido a normas, a productividad, a indicadores, a objetividad. Y tú le vienes contando una historia emocional, una historia en la cual quieres conmoverlo, pues tu jefe te mirará, bonita historia, pero eso que tiene que ver con la productividad del trabajo, eso que tiene que ver con el indicador, cómo se sentiría la otra persona en mi situación. Porque tu lectura de la realidad no es la única. Acuérdate de las sesiones pasadas, ¿no? Yo escribo acá un 6, ¿ok? Un 6, para ti lo ves como un 9, ¿ok? Y viceversa, ¿no? Escribes un 6, lo voy a ver como un 6, ¿verdad? Entonces,
acercarnos al otro y entender qué está experimentando y cómo lo está experimentando es importante, ¿de acuerdo? Es importante, ¿sí? Podemos avanzar. Las habilidades sociales, otro componente. Capacidad y disposición para establecer relaciones interpersonales efectivas. Capacidad y disposición. Están las dos diferencias. Hay una matiz ahí, ¿eh? Tengo la capacidad porque soy consciente de cuáles son las técnicas que puedo utilizar para la persuasión, para la venta, por ejemplo, para las técnicas de servicio al cliente, para las técnicas de comunicación efectiva, asertiva, gestión de conflictos. Pero quiero hacerlo, disposición. No, no me da la gana. No quiero hacerlo, mucha chamba. ¿Para qué? Si no quiere acercarse, que no se acerque, pues es su problema. Miren la figura, ¿no? Que está ahí, ¿no? Miren la figura que está ahí. ¿Ok? Hay que hacernos preguntas para eso. O sea, ¿cómo operacionalizas esto? Con preguntas. ¿Qué puedo cambiar para sentirme bien? ¿Ok? Y al mismo tiempo hacer sentir bien a los demás. ¿Por qué hago la pregunta en esta manera? Porque los cambios vienen de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Yo no tengo por qué cambiar para que los demás sean felices, pero también no debo de dejar de cambiar para estropear la vida de otros. O sea, no cambio porque me vale los demás y si son felices me vale. No, 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 ahí estás siendo poco empático. ¿Sí? Entonces, la armonía entre tu cambio, el cambio que quieras tú practicar, te hace sentir bien, pero al mismo tiempo hacer sentir bien a los demás. ¿De acuerdo? Eres pasivo, callado, taimado, y de repente, pues, tu pareja, tu jefe, dice, oye, él es más carácter, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Ahora sí me va a escuchar este compañero de trabajo que ha estado, y vas y lo empiezas a insultar, a gritonear delante de todos. Pero, espera un poco, ¿no? Pero no me has dicho que tenga más carácter. Estoy poniéndote ejemplos exagerados, por supuesto, ¿no? Pero evalúa, a ver, recuerda tú en un momento. Estas habilidades sociales son formas de cómo nos vinculamos con los demás. Practicar la comunicación efectiva es clave, por ejemplo. Ser asertivos, tomar conciencia de estas habilidades son claves. Saber que en el ciclo del conflicto hay momentos en los cuales tienes que manejar la crisis y no puedes ser tan líder democrático. Probablemente la crisis, el liderazgo democrático no es el mejor método en ese instante. En los estilos de liderazgo puede haber mucho. Pero quieres expandir tu negocio y ser más creativo e innovar. Un liderazgo autoritario, eso no te va a funcionar nunca. ¿Te das cuenta? Los liderazgos son habilidades sociales. Los estilos de liderazgo, me refiero. Ser consciente de ello ayuda mucho, ¿no? Y ahí viene ya la autoconciencia en sí misma, ¿no? Conocimiento del bien y del mal permite a las personas, ¿ok?, enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ¿de acuerdo? Darnos cuenta de qué está bien y qué está mal. Ese es un proceso de autoconciencia. El problema pasa por esto, a ver, te lo voy a plantear de esta manera, ¿no? Que nuestro proceso de conciencia, o sea, si tomamos todo esto, imagínate todo esto, dibujito feito, pero bueno, imagínate que es el cerebro humano, ya cortado por la mitad, ¿de acuerdo? Nuestra capacidad de tomar conciencia de nuestra realidad es en realidad muy pequeña, es pequeñita, es por acá, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí, todo esto de acá, es el subconsciente. ¿Por qué te afirmo esto? Porque nuestros procesos de autoconciencia pasan por nuestros sentidos, lo que vemos en realidad, lo que sentimos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que leemos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Y nuestros sentidos son elementos muy pobres para poder recoger la enorme complejidad de lo que ocurre alrededor nuestro. Es por eso que el cerebro humano necesita, pues, de tecnología para poder expandir nuestros sentidos. Veo que estás mal, pero con una radiografía te veré mejor, ¿no? Para saber que tienes un tumor dentro. Por eso la tecnología, ¿sí? Entonces,
Como no podemos estar yendo con la tecnología en la mano en todos lados, hasta que se descubra algún método, ¿no? Que se pongan los lentes, lo que tenemos que hacer es expandir esta parte de acá, nuestros procesos de autoconciencia, expandirlas más y más y más, tratando de meternos en nuestro subconsciente y saber por qué renegué, por qué estallé, por qué me pongo tan nervioso, por qué no puedo hablar en público, por qué no puedo liderar el proyecto, por qué no puedo decir mis ideas, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa cuando hago tal o cual expresión? ¿Qué es lo que siento cuando pasa esto, aquello? ¿Qué es lo que me pasa cuando esta chica me saluda y yo, ah, hola, ¿qué tal? Capaz te gusta y ni cuenta te das, ¿de acuerdo? Entonces, tomar conciencia de ello es el proceso, ¿no? También parte del proceso de autoconciencia, ¿no? Pero evidentemente hay preguntas que uno se puede hacer para esto, ¿no? Para estos procesos de autoconciencia. Entre ellas, por ejemplo, vamos a volver al punto de acá está, ¿cómo me siento sobre lo que hago? Vamos, revisa tu práctica laboral. Estás todo el día trabajando y estás literalmente dentro de tu oficina, escribiendo, trabajando, ¿eso te hace sentir bien? O llegas al trabajo haciendo cálculo, estadística y estás tan bullido que pasan las horas y, uy, ¿qué, Ángel? Ya hay que almorzar. ¿Almorzar? ¿Ya? ¿Son la una? Y cuéntate ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes con lo que hago? Y la otra pregunta es, ¿lo que hago se puede volver regla universal para todos? O sea, yo puedo decirle a todos, disfruta tu trabajo, pues yo no sé las circunstancias que viven. Yo no sé las circunstancias que viven. A ti te funciona, por ejemplo, eh, el machismo, el ser autoritario. Entonces, así funciona la realidad, porque la gente hay que manejarla con rudeza y con dureza. Todos deberíamos practicar lo mismo, a eso se refiere la regla universal, ¿no? ¿De acuerdo? Pues tomar conciencia de que no todos deben de practicar lo mismo porque somos universos diferentes es un primer paso para saber que lo que yo pienso que es correcto no necesariamente puede ser correcto para otros, ¿no? Pero hay obviamente valores universales que trascienden cualquier espacio, ¿no? Que hablan de los principios, ¿no? Acuérdate de este cuento del acorazado que conté sobre este hobby, ¿no? La autorregulación, ajustar nuestra conducta según las reglas con las que vivimos, no las reglas que nos imponen necesariamente. Por un lado, las reglas con las que vivimos y el propósito que queremos lograr. Dos elementos, lo que queremos y lo que debemos hacer, ¿de acuerdo? Y cuando tú ajustas eso, estás involucrándote en lo que quieres hacer, ¿ah? Ajustar esa conducta implica una autorregulación, porque mira la imagen, ¿no? Sabes que no puedes comer esa torta, tienes un problema de glucosa, de azúcar en la sangre, no manejada adecuadamente, y de repente está la torta, chocolate. Algunos saben que el chocolate genera migraña, por ejemplo, dolor de cabeza, pero qué rico que es, ¿no? Igual vas a comer, ya después me pastilla, pues tomaré. ¿Es saludable eso? Autorregulación. Sabes que salir, en época no pandémica, por supuesto, que no haya pandemia, ¿no? Sabes que quieres salir pues a cada fin de semana, a bailar, a tonear, a ver, ¿estás seguro que ese es el camino? ¿Estás seguro? ¿Te va a llevar bien? ¿Ok? Difícil, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero la autorregulación pasa por una pregunta, ¿no? Lo que voy a hacer, ojo el valor, ¿no? Respeta mis valores y contribuye a mi objetivo. Si no tienes pleito con los valores que practicas, si no, no te aleja de tu objetivo, pues disfruta la vida, ¿no? Eso te diría el hedonismo, por ejemplo, ¿no? Pero implica ser autodisciplinado la autorregulación. No es negar algo, no es negar que estoy furioso, no es negar que estoy enamorado, no es negar que tengo deseo, no es negarlo, es saber si esa sensación la estás alineando y vinculando al respeto de tus valores y al propósito de lo que quieres hacer. Es así de simple, ¿de acuerdo? Simple en teoría, por supuesto, practicarlo es mucho más difícil, por supuesto, ¿no? Ok.
porque evidentemente, imagínate con el deporte o los ejercicios, ¿no? No, si tengo que caminar más, tengo que correr, tengo que hacer más deporte, ¿no? Ciertamente, pues, subir peso. No, eso lo sabes. O sea, has visto un montón de tutoriales de cómo hacer ejercicios en casa o salir en esta hora que tenemos para poder salir en la pandemia, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué no lo haces? ¿Cómo te levantas y lo practicas? Porque hay otra serie, pues, de componentes que impiden hacerlo, ¿no? Si valoraras realmente la salud, por ejemplo, tu salud física, la importancia de ello, cambiarías tu propósito, tendrías más claro tu propósito. Lo pongo en estos términos, ¿no? Un amigo me contaba alguna vez, estaba en clase, estaba él, un colega, ¿no? Haciendo, viendo la exposición de unos alumnos y de repente empezó a mirar al frente y él me contaba esto, ¿no? Ángel, empecé a perder vista frontal, o sea, no los veía bien, los veía con nubosidad. Mi alumno se acerca, alguien que tenía al lado, y dice, profesor, está pálido, le dice. Y él me contaba esto, ¿no? Pálido, y lo empezó a escuchar lejos a él. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y estaba a punto de desmayarme. Y esa persona pues se levanta, ¿no? Y de repente empieza a caminar, chicos, después continuamos, me siento un poquito mal, voy a salir. Y realmente está a punto de desmayar. ¿Cómo se enteró eso? Porque bueno, cuando la médico la atendió, pues le dijo, oye, esto es un sinónimo de casi te desmayas, ¿no? ¿Qué había pasado? Su colesterol estaba al doble de lo permitido, al doble. El médico que la atendió fue muy directo, esto me contaba este colega, muy directo, franco, frontal. ¿Sabes qué? Lo mejor que tuviera ocurrido en ese momento es que te murieras, plop, muerto, mejor, porque te puede dar un derrame y tu esposa va a tener que cuidarte el resto del tiempo que te quede ahí en la cama. Entonces, estoy poniendo un caso verídico, ¿sí? Pero que si no entendemos este entrenamiento mental, proceso cognitivo, ¿no? El pensamiento de autorregulación, podemos estar haciendo cosas que no nos van a convenir, ¿verdad? La motivación. Esto es la escalera de la motivación, ¿no? ¿Cómo pasamos de la desmotivación a una motivación intrínseca? Intrínseca. Interesante las etapas, ¿no? Que hay acá. Yo solo quiero reforzar algo, ¿no? Reforzar esto de cómo a veces la motivación extrínseca por incentivos externos ayuda, pero muchos programas de capacitación, perdón, programas de formación y gestión o líneas de carrera se quedan solo en el escalón número 2. Bonos, premios, tiempo libre, cuando es cumpleaños, cosas así, cosas así, ¿de acuerdo? La motivación extrínseca e introyectada sí tiene que ver con ciertos niveles de control y motivación, ¿no? Entonces, eh, ganas el bono bajo una competencia con tus otras áreas de trabajo en la empresa porque te gusta la adrenalina de la competencia, ¿de acuerdo? ¿No? La adrenalina de la competencia, ¿sí? Y si gana tu compañero, bien, porque al final la empresa crece, hay mayores utilidades y todos ganan. En el momento que se reparten las utilidades, todos ganan. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí estás pasando de un nivel 3 a un nivel 4. ¿De un nivel 3 a un nivel 4? El bono, estoy hablando del bono, cómo funciona en ti. ¿Ok? Pero si tú quieres ganar el bono porque solo quieres ganar el bono y punto, y aplastar a todo el mundo, y cuando gana tu competidor, te dices, ay, sí, claro, tiene favoritismo, ¿no? Estás en el nivel 3, ¿de acuerdo? Cuando ya entiendes que es importante el cuidado de la salud, es importante que duermas adecuadamente, es importante tener buenas relaciones saludables con los demás, ¿de acuerdo? Cuidar tus relaciones que no sean tóxicas, todo eso te lo dicen, todo eso te lo dice tu terapeuta, te lo dice, pero ya empieza de forma la autorregulación por un sentido del deber, y pues debo cuidarme, ¿de acuerdo? Yo soy parte de una familia, soy parte de un equipo empresarial, soy parte de una empresa que está cuidando su clima laboral. Por eso, si yo soy una persona furibunda que me encanta hablar un montón de lisuras, pues eso lo digo en tu casa o en tu cuarto o en tu baño, pero no en tu espacio laboral, ¿de acuerdo? No, es que yo soy auténtico, pues yo soy así. Aguante, coche, espérate, ¿no? O sea, no vas a durar en esa cultura de trabajo, ¿de acuerdo? Todo ese proceso de motivación ya empieza a encumbrarse, a ser más desarrollada cuando llegas a este nivel, ¿no? La motivación intrínseca, cuando ya está dentro tuyo.
forma de autorregulación por un sentido de compromiso con tus objetivos. Compromiso con tus objetivos de vida. No solo te cuidas porque quieres que tu familia no te entierre temprano, no te cuidas y quieres disfrutar la vida, quieres vivir. Y como consecuencia de ello, del sentirte bien, vas a hacer sentir bien a los demás. No solo me autorregulo al no decir un disparate, al no decir una palabrota porque eres explosivo, ¿de acuerdo? Porque no es lo más adecuado, sino también porque no quieres hacer sentir mal a los demás. Empiezas ese proceso de autorregulación, ¿no? Hasta que te liberas de otros controles y tú mismo tomas conciencia, por eso nivel de autoconciencia, de que sí puedes vivir vivir de una manera más sosegada, tranquila, menos explosiva. Es mejor, te llevas mejor con la gente. No quiere decir pasividad, ¿ah? Estoy hablando de autorregulación, ¿sí? No es pasividad, no es que, por ejemplo, insisto en ese primer ejercicio que mencioné, ¿no? Estás caminando por la calle y ves a un niño que lo están maltratando y tú de repente pasividad. Bueno, creo que eso es inadecuado, pero no me debo meter porque seguro su papá lo maneja de esa manera, ¿no? Y te vas tranquilamente reflexionando cosas. Perdón, no, haz algo, ¿no? Haz algo, ¿sí? Hay suficiente empoderamiento como para decir, esto hay que corregir, hay que corregir. No quiere decir que te avances de frente a pegarle al hombre, no es la manera apropiada, pero hay que corregir. Porque estás convencido desde adentro tuyo que lo que vas a hacer es lo correcto. Motivación. ¿Qué te mueve a hacer lo correcto? ¿De acuerdo? A eso se refiere este punto de la motivación. ¿Sí? Recuperemos un poco la imagen, ¿no? La imagen de todas las competencias que vemos aquí, ¿no? Un poco toda la imagen de todas las competencias que vemos aquí. A ver, aquí está, es esta imagen que quiero volver a ver, ¿no? Que es eh, empatía, habilidades sociales, autoconciencia, autorregulación, motivación. No es que en la vida, en general, ¿de acuerdo? Nosotros solo practicamos habilidades sociales, ¿no? Solo nos autorregulamos, no, no. Están combinadas, están enlazadas todas ellas a través de una red muy compleja de emociones, muy compleja de emociones, ¿sí? Al principio alguien te puede desagradar, después terminas estando con esa persona y tú dices, pero ¿cómo terminé con ella? Pues probablemente ese disque desagrado, ¿ok? Ese disque desagrado, en realidad era una negación, ojo a la interpretación, ¿eh? Una negación del poder construir una relación con alguien que te gusta, probablemente. Porque te habías negado eso, porque hay un trauma anterior, porque no quieres volver a iniciar una relación, qué sé yo. No, me desagrada. Muy en el fondo estás que lo piensas, y piensas en él, piensas en ella, piensas en él, piensas en ella. Y cuando te preguntan, oye, ¿te gusta? No, ¿cómo va a gustar ese tipejo, no? ¿Qué haces? Y cuando te vas de esa conversación, dices, ¿por qué sigo pensando en él? ¿Por qué sigo pensando en ella? A veces no podemos tomar conciencia, con sinceridad, qué nos está ocurriendo por dentro. Por eso, vaya a un psicólogo, no hay que estar loco para hacerlo, solo hay que tener preguntas, preguntas de corte cognitivo y emocional. Para eso se va, en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, la combinación de estas capacidades son las que nos permiten a nosotros poder descubrir quiénes somos, ¿no? Y poder en este proceso autorregularnos para saber el momento indicado, con la persona indicada, en la proporción indicada, o la proporción emocional indicada, por las razones correctas, etcétera, etcétera. Como lo decía Aristóteles hace tantos años atrás, ¿no? Entonces, cuando tú te entrenas en esto, en todo este proceso, te va a ser no más sencillo, pero sí va a ser, vas a tener más recursos para poder ser resiliente, para poder ser resiliente, para poder practicar la resiliencia.
Importante entender, ¿de acuerdo? Si alguien te va a dar una pastillita mágica, es decir, con esta sola charla, tú dirás, sí, ahora sí voy a ser más resiliente porque yo he escuchado el profesor Ángel Crobeto, ¿no? Está mintiendo. ¿No? No, estos son pinceladas, son tips que te ayudan a ti a iniciar tu viaje, a iniciar tu proceso de autodescubrimiento, que no se hace un día o dos en un taller o no. Se hace porque vas incorporando a lo largo de tu vida y todos estos momentos, como esta charla, o como esa conversación interesantísima que has tenido hace unos días, o esa película que te hizo pensar en un tema que no habías pensado antes, vas acumulando y vas relacionando estas experiencias y vas ordenándolas con capacitaciones o charlas como esta. Ah, y eso es autorregulación. Mm. Ah, eso es empatía. Ah, mira, ahora esto es resiliencia, con razón, sí, pues fui resiliente en ese momento, no lo sabía, ahora sí lo sé. Pero si vives como una hojita al viento, flotando por aquí y por allá, sin hacer ningún tipo de aterrizaje para poder repensar tu vida, para poder repensar esa pausa que te hace pensar lo que quieras, ese por qué, como diría Simon Sinek, ¿no? De estos círculos dorados, ¿no? El por qué, el cómo, el qué. ¿No? ¿Por qué? Si no hay un por qué en tu vida, pues no vas a llegar a estos niveles de entendimiento. No porque desarrollas la inteligencia emocional, uno ya es resiliente. No, no, hay más aquí, ¿ah? Te voy a mostrar. Pero ciertamente toda persona resiliente, sí diría yo, con ánimo a confirmarlo científicamente, pero sí diría yo que tiene un altos niveles de inteligencia emocional. Eso sí, ¿de acuerdo? Ahí vamos a la imagen. Víctor Frankl, el hombre en busca de sentido, es el libro. ¿Sí? Pero él es el que con la logoterapia desarrolla este enfoque. ¿No? Investiga el libro, escucha sus audios, es súper interesante cómo él descubre esto, ¿no? A partir de esta frase, un poco lo sintetizo con esta frase, ¿no? La vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, dice, sino solo por la falta de significado y propósito. Él pone mucho énfasis en la importancia del significado, de que tu vida tenga significado. Los procesos de gestión del talento, de cultura organizacional, a veces se trabaja este libro pues de A la carga, de Gung Ho, de Sheldon Bowles y Blanchard, ¿de acuerdo? Y se basa en esto, porque la primera etapa es la ardilla, ¿de acuerdo? El primer enfoque es el enfoque de la ardilla. Y ese enfoque de la ardilla es que tu trabajo tenga significado, que tu trabajo tenga valor. Viene de estos enfoques de la logoterapia, ¿no? De Franco. ¿Sí? Ellos no están inventando la pólvora, tienes elementos investigados. Cuando tú lo que haces sientes que tiene significado, así sea algo simple, sencillo, pero tiene significado para ti, lo vas a hacer con mayor fuerza, entereza, con mayor ganas, con mayor fluidez, así ganes poco, así no tengas los premios que mereces o que creas merecer, etcétera, etcétera. Pero lo vas a intentar hacer bien, porque sabes que aporta, hagas lo que hagas. Vendo hipotecas para una casa. Soy agente comercial para un banco de renombre y vendo hipotecas. ¿De acuerdo? Si tú haces un estudio de eso y ves que el cliente no califica para una hipoteca B, pues ofrécele la hipoteca C, pues eso es lo más óptimo. Para que sepas que no quieres solo ganar dinero, tu comisión, que es lo más importante. No necesariamente es eso, solamente, sino que quieres que esa familia tenga un hogar, esa familia tenga un sueño compartido, que pueda tener un refugio físico donde pueda vivir, donde después cuando la venta se cierre o ya esté por terminar su venta, le digas, oye, sigas trabajando en el banco, en aquel banco, le digas, oye, me mandas una foto de cómo te fue, porque has construido un vínculo significativo, ¿no? Imagina que esos clientes digan, mira, esta es mi casa, gracias, wow, ¿no? Bueno, eso es significado, ¿no? Y eso se alinea a tu propósito de vida, fabuloso, eso funciona. ¿Ok?
Pero ciertamente, si tú estudias la vida de Viktor Frankl, te vas a dar cuenta porque él fue un investigador, psiquiatra, ¿sí? que, que ocupó los campos de concentración porque fue llevado ahí por la Alemania nazi, ¿no? En aquella época. Pues busca su historia, date cuenta de cómo él enfrenta la vida bajo estas circunstancias, ¿no? Podemos perder el control de lo que nos ocurre, siempre, pero no debemos perder, porque es la última libertad, le llaman algunos, la última libertad, la manera de cómo responder a esas circunstancias. Suena fácil, pero es absolutamente difícil hacer. Es difícil hacer. Es posible, pero poco probable si no tienes acompañamiento, ayuda o entrenamiento. ¿Es posible superarlo? Sí. ¿Es posible ser resiliente? Sí. Pero la probabilidad se expande en la medida que empieces a tener un mayor desarrollo de inteligencia emocional. Y eso pasa por desarrollar competencias. ¿De acuerdo? Eso pasa por desarrollar las competencias. ¿Sí? O uno estudia la vida de Nelson Mandela, por ejemplo, o su libro, ¿no? O vean la película, ¿no? Invictus, se llama, te das cuenta pues de cómo él fue veintitantos años, pues logra a sentir esa paz, ¿no? De poder construir un país, ¿no? Interesantísimo estos grandes líderes, ¿no? Pues mediante ojalá que podamos trabajar este tema de liderazgo, ¿no? Mandela es uno de las evidencias claras de ello, ¿no? O sea, de los problemas personales que puede tener, ¿no? Hay una frase que me conmueve mucho y que ayuda mucho a entender esta fuerza inherente que tiene por naturaleza todo ser humano que a veces no la descubrimos a lo largo de la vida. Pero cuando la descubrimos, podemos llegar a entender mejor esta frase, ¿no? Bertolt Brecht afirma esto, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año, son mejores, ciertamente. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero ahí es donde aparece el último, ¿no? Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Yo es parte de una música de trova, ¿no? Si te gusta la trova, de escuchar en un momento, ¿no? Pero el darnos cuenta que es, es importante seguir, intentarlo otra vez y otra vez, ¿no? Edison, Einstein, ah, otro personaje, Gandhi, lo han hecho, lo han intentado una y otra vez, ¿no? El liberar su país como la India de Gandhi, pues no es de la noche a la mañana, es años de años atrás, ¿no? El cultivar los valores en tu familia, en tus hijos, no es de una vez, no es un año, es a lo largo de tu vida, ¿no? Que se convierte pues en un símbolo, ¿no? Esa persona. Y yo puedo decir con mucho orgullo que mi padre es un símbolo para mí, ¿no? Con su práctica de valores y lo correcto que es, además lo muy intelectual que es también, ¿no? Entonces, eso te ayuda a entender. Pero si tú eres el símbolo para otros, pues no desfallezcas, no desfallezcas. Es cierto que hay muchas cosas que estamos enfrentando ahora que son terribles, pero no desfallezcas, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto el asunto de la resiliencia? Ya metiéndonos al concepto, ¿no? Capacidad de sobreponernos a situaciones adversas y dolorosas. La pandemia nos ha llevado a situaciones realmente difíciles. Empresas que han quebrado. Uno ve las noticias y ve el emprendimiento de muchos empresarios que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Ya perdí mi empleo, ahora tengo un hijo que va a venir porque mi esposa está embarazada. Entonces, ¿verdad? Pero releer la realidad, acuérdense, ¿no? Este asunto de la adaptación, ¿no? Releer, levantar la pantalla que tienes delante tuyo, puesto por condicionamiento de paradigmas y releer la realidad. Es súper importante, súper valioso para detener esta caída en dominó de los problemas. ¿Te das cuenta que a veces cuando viene un problema se vienen dos, tres, cuatro, todos juntos? ¿No? Y tú dices, oye, ya Dios, te sueltan, ¿no? O sea, si tú crees, pues tú dices, oye, suéltame, ¿no? Eres creyente. ¿Ok? Pero date cuenta que la resiliencia no es algo que se descubre de manera natural nada más. Es un proceso de vida constante que te ayuda a sobreponerte
a situaciones dolorosas y adversas. Y eso se tiene que entrenar desde pequeño, desde aquel niño que se cae, no tiene una lesión seria, una raspadura pequeña en la pierna, tú te acercas y dices, ¿cómo es posible que te hayas caído? ¡Qué torpe que eres! Es que resiliente va a tener ese niño después, ¿no? O te paras ahí todo serio, vamos, tú eres hombre, tienes que levantarte. ¿Qué resiliente va a ser alguien así, ¿no? Insensible. Pero si te acercas en la proporción adecuada, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿Cómo te sientes? Y no, sí, solo es algo ligero. Ok, ¿puedes pararte? Sí, puedo pararme, papá. Ok, párate, te acompaño. ¿Te das cuenta? Diferente, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos esto? El mindfulness da varias recomendaciones, ¿no? No existen situaciones desesperadas, dice el mindfulness y esas técnicas, ¿no? Eh, Mindful Science, esta página que saca esta frase, no es mía, no existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante su situación. Insisto, esto parece muy sencillo de hacer, pero no lo es. ¿De acuerdo? No lo es. Hay que saber afrontar. Ya utilizando un poco más de reflexión teórica, conceptual, Steve Covey en su libro, yo utilizo mucho a Steve Covey, ¿no? En uno de sus libros, él menciona esto, ¿no? Hay un espacio en el medio entre el estímulo y la respuesta. Los estímulos, las condiciones que tienes y la respuesta que ofreces a esas condiciones. Y eso le llaman libertad interior. La última libertad, como dirían algunos conceptos. No sé si es psicoanalítico o de la logoterapia. La última frontera, dicen otros, ¿no? Libertad interior. Esta capacidad de autoconciencia, de imaginar nuevas formas de entender, una conciencia moral, le llaman unos, o voluntad independiente. La libertad interior, no la pierdes, no la pierdes. Por tu jefe presiona, presiona, te dice cosas inadecuadas, renegón, tú tienes la voluntad de poder pegarle. Por supuesto que puedes hacerlo, pero la pregunta es, ¿debes hacerlo? ¿Estás viviendo las consecuencias de ese acto? Si en ese momento tú dices, basta, vale, pega. No quiere decir que te quedes callada siempre y que tengas que denunciarlo, pues denúncialo, obviamente. Pero hay una libertad, hay una pausa mental donde dices, ¿qué debo hacer en este momento? Eso es tomar conciencia, eso es autorregularse y ese es saber tener una pausa para poder ser resiliente, para poder sobreponernos ante esa adversidad, esa injusticia, ese acto que te parece inadecuado contra ti, ¿no? Y es importante entenderlo, ¿no? De esa manera. Insisto en algo, no es fácil sobrellevarlo, pero sí es necesario empezar a explorar estas capacidades. ¿Sí? ¿Qué estrategias hay para enfrentar esto? ¿No? Vive la experiencia de forma emocionalmente consciente, no solo conceptualmente, sino emocionalmente consciente. Reconoce qué estás viviendo, cómo lo estás viviendo, cómo estás afrontando esa existencia, ¿no? Esa es un poco la razón. Ponle emociones a los elementos que están ocurriendo, ¿no? Ponle esas emociones. Sí, estoy furioso. Sí, reconócelo. No lo niegues. Algunos hablan del pensamiento positivo, que es diferente a la psicología positiva. ¿Eh? No, no, estás renegando. Anula, anula, anula esa renegado. No, no reniegues, no reniegues. No, no, o sea, déjame renegar. Déjame pasar mi proceso, ¿no? Cuéntate una historia diferente. Cuestiona la historia que vives, ¿no? A partir de una revisión e reinterpretación de los hechos, ¿no? Ya cuando estás más calmada, cuando ya estás más consciente de lo que está ocurriendo, reinterpreta la realidad. Cuéntate una lectura distinta, no veas el 6 nada más, mira el 9 que probablemente está delante tuyo, pero no lo quieres ver, ¿de acuerdo? Cambia tu ánimo a través de nuevas posturas físicas, por eso en la literatura sobre salud y seguridad ocupacional te hablan de las pausas activas. O sea, no es capricho, no es capricho eso de alguien, ¿no? Ay, pues pérdida de tiempo, qué barbaridad. No, no. Si tú eres jefe, sientes a tu gente, ¿no? Pasa por su lado y ya, ya han pasado 50 minutos, ¿ah? O 45, algunos recomiendan, ¿no? Por favor, por favor, levántate. Programa un sistema de control de tiempos, ¿no? Para que tu gente pueda trabajar de esa manera, ¿no? Una hora después, ¡pum! Sale un apps, ¿no? Un mensajito, vamos, levántate para que cambies tu postura, estírense. Permítelos que cambien, caminen 5 minutos, un café y vuelvan. No, que está perdiendo tiempo, que esto, eso no funciona así, ¿de acuerdo? Enfrenta tus miedos.
Aprovecha tus fortalezas y saliendo de tu zona de confort. De esa manera, aprovechando tus fortalezas y saliendo de tu zona de confort. Dándote cuenta que hay eh, fortalezas que puedes aprovechar, fortalezas que debes aprovechar. Saliendo de tu zona de confort para poder expandir tus zonas, pasar la zona de miedo y llegar a la zona de aprendizaje. Valioso, ¿verdad? Valioso poder ser resiliente porque los demás se dan cuenta de ello, ¿no? Los demás se dan cuenta de ello, ¿no? El que tú brilles motiva, y esto no es una frase mía, ¿sí? Una frase de un autor ahorita, Marian Alcott se llama, que habla sobre cuando uno brilla, pues hace que los demás brillen también, ¿no? ¿De acuerdo? Porque se contagia, el optimismo se contagia, la buena onda se contagia. Vamos a ver unas conclusiones. A ver. La inteligencia emocional, la inteligencia emocional aquí se inicia por las competencias blandas, ¿no? Se trabaja desde las competencias blandas, ¿de acuerdo? Todo parte de la autoconciencia. Ello nos ayuda a tener una mirada más sabia de lo que vivimos. Tomar conciencia de lo que experimentamos es clave, es importante, ¿de acuerdo? La inteligencia emocional se basa en competencias blandas, es cierto, pero ese proceso de autoconciencia tienes que practicarlo. ¿Cómo lo practicas? Tomándote una pausa. La inteligencia cuestionadora, esa capacidad para hacerte preguntas que viene de la filosofía, por ejemplo, eh, te va a llevar a la autoconciencia. ¿No? No importa en qué etapa de la motivación estés, no importa en qué escalón, cuál es el escalón de la motivación, debes lograr desarrollar una motivación intrínseca. Eso es lo que te va a llevar a mejorar. Cuando las cosas que haces te nacen porque sabes que es lo correcto, porque está alineado a tus propósitos y respeta tus valores y lo disfrutas. Qué mejor forma de vivir, qué mejor forma de ganarte el pan de cada día, ¿verdad? Haciendo lo que te gusta. Así que no es sencillo, es cierto, a veces hay cosas que te desagradan porque tienes que hacerlas, porque no te queda otro en ese momento. Pero trata de disfrutar la vida, ¿no? Trata de disfrutar otros aspectos, ¿de acuerdo? No necesariamente haces lo que amas, la idea es amar lo que haces, ¿no? Esa es la intención. La resiliencia no es negarse a experimentar el sufrimiento, es darnos cuenta que el dolor es parte del proceso de sanación y que podemos superar, ¿de acuerdo? Esto no solamente es la idea de un gurú en coach, ni mucho menos de ello. Yo no soy coach, soy sociólogo. Pero los análisis de la neurociencia, de la psiquiatría, de la psicología, nos van a entender que los procesos de sanación deben pasar por experimentar el dolor de dicho evento, ¿de acuerdo? Pues el estímulo que va a generar una condición de dolor, la muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, no genera dolor, frustración, encono, ira, experimentalas, porque es parte de la naturaleza humana, las emociones, bueno, como intensamente, ¿sí? Pero no te detengas ahí, ciertamente, ¿no? Tienes que seguir creciendo, ¿de acuerdo? Yo espero haber contribuido un poco a tu reflexión. Yo espero haber contribuido a que puedas darte cuenta que la autoconciencia es un complemento de la autorregulación, ¿de acuerdo? No puede llegar a niveles de autorregulación si no sabes qué regular, ¿de acuerdo? Entonces, si no sabes qué regular, que ponerle cierto equilibrio, pues, ¿cómo vas a regularlo? ¿Sí? Como en el auto, escuchas alguna falla, pues, ¿a quién lo llevas? Al mecánico, ¿no? Y el mecánico, te falta esto. Hay que ajustar aquí. Pero tú lo percibes, lo sientes y a veces no tomas conciencia de ello. Si no puedes tomar conciencia de ello de manera autónoma, pide ayuda a un psicólogo. Puedes estar descabellado, eso no es para personas con enfermedades mentales, eso es un estigma completo. Y mira que yo no soy psicólogo, soy sociólogo, pero entiendo la importancia. Espero haberlos ayudado, muchas gracias por la oportunidad, Akamex, y vamos a dejarlo acá.
y ya nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias por la oportunidad a todos, ¿ah? Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.